¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar cómo se realiza la práctica número 13, correspondiente a una interfaz que nos va a conectar directamente con una base de datos. Primeramente, lo que tienen que tener en claro es que vamos a ejecutar dos códigos en esta ocasión. La primera para la creación de nuestra base de datos y la segunda ya con nuestra interfaz visual y todo el programa, por así decirlo. Principalmente ustedes van a crear un proyecto, como ya se ha venido haciendo, y deben asegurarse que su punto pro tenga algo así. Deben agregar el SQL, agregar el app bundle y si luce así, lo más probable es que le salga. En el main.cpp vamos a agregar todas estas librerías y ejecutamos todo este código. Ustedes ya lo van a recibir en el informe en el que se tiene que basar para ejecutar. Simplemente esto es para revisar. Cosas importantes a tener en cuenta: que en el db.setDatabaseName, donde vamos a crear la línea que crea nuestra base de datos, deben tener bien en claro la dirección que se crea, ya que aquí es donde se va a crear su base de datos. Por ejemplo, aquí se va a crear en esta dirección con este nombre, bd-ejemplo. Luego se va a ejecutar todo este código y estas líneas lo que van a hacer es, después de una validación, crear las distintas tablas. Por ejemplo, aquí estamos creando dos tablas: usuarios, user y phone, teléfono. Con usuario tiene dos campos, ID user y N user, que vemos que es un número, el ID, la clave primaria, y el N user, que es el nombre del usuario. En este caso solo son letras. Eh, por parte de la tabla phone, lo que vamos a tener es un ID de teléfono, un ID de usuario que va a estar relacionado con el ID de acá, y un teléfono. Y aquí podemos ver, es decir, un usuario puede tener varios teléfonos. Este ID se puede repetir, sin embargo el ID de phone no. Eso por si no han trabajado con bases de datos antes. Igual ya se va a explicar más adelante. Luego este código y finalmente pasamos ya a nuestro programa principal. Como siempre, empiecen por la interfaz visual, que debe tener más o menos estas características. Vamos a crear en este caso dos group box grandes. Dentro de los labels con este texto, aquí un pequeño QLine Edit, dos botones de ejecutar, y ya más adelante vamos a revisar su código. Otro QLine Edit, y en este caso estas tablas lo que son QTable View. Aquí se van a visualizar todos los datos de nuestra base de datos. Una vez que tengan esto, ya podemos pasar a el código en sí. El punto pro, recuerden revisarlo, debe verse así: SQL, App Bundle, consola y el resto así. En el main window.h vamos a agregar, recuerden, Qtsql y QSQL error. Acá también query model de SQL. Más abajo lo que vamos a hacer obviamente es en el private slot agregar los botones que habíamos tenido. Recuerden ponerles nombres característicos, por ejemplo, botón 1, botón 2, etcétera, para que no se confundan. Aquí además agregamos los modelos de las tablas: user table, font table, select table, set table. En el main.cpp no deben cambiar nada, básicamente debe verse así. En el main window.cpp aquí sí vamos a tener algunas cosas. Por ejemplo, aquí creamos la conexión entre la base de datos y el programa. Es este código. Recuerden también que la dirección debe ser la correcta. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta dirección aquí y debo tener la misma dirección acá. Comprobamos que sea la misma. Una vez que hayamos hecho eso, no pasa nada, simplemente seguimos. Que sea la misma, hay que comprobar que sea la misma dirección en la que se está creando la base de datos. Una vez que ustedes hayan visto eso, su código va a funcionar. Luego de esto viene el main window, agregamos todas las tablas. Esto básicamente es código que lo que hace es mostrar la conexión entre la base de datos y su programa. Pueden agregarlo, más bien deben agregarlo, y vayan viendo básicamente qué significa cada cosa. Aquí tenemos un header, otro header, tres headers básicamente, que lo que hace es colocarle a nuestro table view estos pequeños nombres, ¿verdad? Para que se diferencien los datos que vamos a colocar. Luego tenemos el main window, aquí tenemos el código del primer botón, que lo que va a hacer es ejecutar la conexión, llamar los datos de la base de datos hasta acá, en el formato que ejecutamos arriba.
El segundo botón hace básicamente lo mismo, dependiendo del código de la sentencia SQL que nosotros coloquemos en este pequeño QLine Edit. Va a ejecutarse el código y mostrarse los datos de nuestra consulta en estos QTable. Entonces eso sería básicamente el punto .cpp y el main CPP. Vamos a ejecutar el programa. Recuerden que antes de ejecutar su segundo código deben correr el primero, el main CPP de aquí. Una vez hayan hecho esto, se crea la base de datos con estos datos y posteriormente ejecutan el acá. Por ejemplo, aquí se llama práctica 13, acá práctica 13 HR. Ejecutamos la segunda. Recuerden que debe estar aquí seleccionado el correcto. Le damos a ejecutar y aquí tenemos nuestra base de datos. Aquí por algún error nos está mostrando, ustedes deben revisar muy bien su informe para asegurarse que no haya habido ningún error en la conexión. Eso debe básicamente ser lo que pasa. Y deben verse así los datos. Sin embargo, para este propósito basta con que se haga lo de acá. Y tenemos las tablas de usuarios y la tabla de teléfono. Para ejecutar una consulta, esto ya va un poco más a cómo programar en SQL. Si quisiéramos hacer una consulta insert, es decir, insertar un nuevo dato, lo que vamos a hacer es insert into el nombre de la tabla. En este caso, recuerden que una tabla es user y la otra es phone. Estos nombres que se ven aquí son nombres que nosotros le damos para que se vea mejor. User ID, name, phone ID, user ID. Esos no son los nombres de las tablas. Digamos user ID seguido de los campos que nosotros, los campos en las tablas que vamos a modificar. Tenemos user ID y nuser. Es de esta manera. Y luego values. Y aquí dentro de paréntesis los valores correspondientes a valores, a las celdas que nosotros pongamos acá. Los valores que querramos ingresar. En este caso, por ejemplo, values, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a colocar el 6. No se pueden repetir las primary key. Si le dan ustedes un número del 1 al 5, les va a dar error. Aquí, por ejemplo, vemos que se muestra un mensaje, tenemos base de datos abierta. Un mensaje que nos comprueba que la conexión se dio correctamente. Y vamos a ingresar, digamos, una F, que es la que falta. Aquí, por ejemplo, debería una B. Pero antes le cambié haciendo unas pruebas y ahí, por ejemplo, vamos a ejecutar este código para que vean qué pasa. Le vamos a ejecutar y se crea una F con la primary key número 6, el ID número 6. Así funciona una insert. Recordemos, insert into, esta es la sintaxis, la tabla, seguido de los campos de la tabla que vayamos a modificar. Bueno, de hecho van todos los campos de la tabla. Los valores y en el mismo orden que ustedes ingresen aquí, debe ir acá. Y así es una sentencia insert. Si quisiéramos una sentencia update, la sintaxis es la siguiente. Ponemos update, el nombre de la tabla, en este caso user, vamos a hacer de ejemplo. Set nuser igual a, vamos a actualizar, vamos a hacer que esa R sea una B. Nuser igual a B, donde, aquí va una condición, id user sea igual a 2. ¿Qué va a pasar? Se va a actualizar, se va a setear nuser con el nombre B, donde id user sea igual a 2. ¿Dónde va a pasar eso aquí? Nuestro id user es 2, justo aquí. Es decir, vamos a cambiar esa R por una B. Vamos a ver si no nos da error. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y si volvemos a poner, vamos a cambiar de nuevo esa B por una T. Le vamos a ejecutar y se cambia. Así funciona update. Vamos a dejarlo en B. La sentencia delete, por ejemplo, se da de esta manera. Delete from. En este caso vamos a usar la tabla de teléfono. From. Where id user sea igual a 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Delete from phone. Borrar de la tabla phone, de la tabla de teléfonos. Y aquí viene la condición. ¿Dónde? ¿Qué voy a borrar? Voy a borrar donde id user sea 1. El id user es esta fila de aquí. ¿id user es 1? No, no es 1 en ningún lado. Entonces vamos a borrar, por ejemplo, estos dos de aquí. Tienen el mismo id user. Si quisiéramos borrar, también podemos borrar por el id phone, pero vamos a borrar por el id user. Aquí lo que va es una condición. Puedo borrar donde id user sea tanto, donde id phone sea mayor que 3, se va a borrar el 4, 5, 6, 7, donde sea menor que 4, se va a borrar el 3.
donde el teléfono sea exactamente igual a algo. Eso ya depende de lo que ustedes quieran, así funciona SQL, es bastante simple de hecho. Vamos a borrar donde ID user sea igual a 3. Se van a borrar esos dos. Le damos a ejecutar y se borraron. Y si le damos a insert, como vimos en la primera, podemos también ir agregando teléfonos, IDs y números de teléfono. Así básicamente sería lo que ustedes deben realizar. Aquí recuerden que debe verse. Y la sentencia para que ustedes puedan ver sería select. Con el select asterisco ustedes seleccionan todos los campos. Seleccionar todos los campos de, digamos, user. Y ahí lo que nos muestra, bueno, de hecho no hay error, nos está mostrando. Sin embargo, por algún extraño motivo no se muestran los datos. Eso ustedes deben asegurarse que no pase cuando realicen su práctica. Pero básicamente este sería el formato y así se dan las sentencias SQL. Espero que les haya servido. Recuerden, recuerden intentar cosas nuevas. No se queden nomás con los que les dan aquí. Y esto básicamente lo que les sirve para su proyecto. Aquí van ustedes a ir almacenando los distintos datos que ustedes consideren y lo van a ir mostrando con el mismo código. Espero que les haya servido y muchas gracias.